la pantalla de Bootstrap. Sí. Bien, perfecto. Lo que vos me estabas preguntando era respecto a lo que eran los tamaños, ¿sí? Las distintas variantes son extra small para teléfonos, para pantallas de celulares, que se denominan con la clase call, guión medio, y la cantidad de fracciones que queremos que ocupen nuestra pantalla, ¿sí? Después está small para pantallas entre pequeñas y medianas, como serían algunos teléfonos medios grandes que son denominados phablets, por ejemplo, un iPhone. Después está medium para pantallas un poco más grandes, entre lo que son tablets. Después large para lo que son tablets bastante grandes o notebooks. Y después extra large porque podemos utilizar también las páginas en lo que son televisores o monitores más grandes, ¿sí? Sí. Entonces, las unidades de medida, lo que vos me preguntabas era para los celulares, se denomina directamente con call, ¿sí? No hace falta aclarar lo que sea unidad de medida. Call menos, por ejemplo, vamos a ver el caso acá, perdón. Dios, se me fue atrás. De nuevo, denme un segundito. Sí, será porque yo le puse call XS6, que no me lo tomaba. Y vamos a hacer la prueba con algunas otras unidades de medida. Hernán, sí o sí tienen que estar dentro de una clase container, porque yo había arrancado directamente con la clase row y adentro los... Bien, estaría faltando. Bien, vamos a darle al div, una propiedad de margin top de 10 píxeles. Bien, algo pasó que solo se ven dos. Ah, bien. Bien, perdón, lo vamos a hacer de 5 así se distancian también de la derecha uno del otro. En un segundo. Ahí está. Y como vemos, bueno, ya se puso el tamaño extra chico, ¿sí? Ahí lo que vemos es que el tamaño del primer div, que no tenía ninguna unidad de medida, si por ejemplo ponemos algunos más, van a seguir estando uno al lado del otro, ¿sí? A medida que vayamos agrandando la unidad de medida, van a ir aplicándose los tamaños que correspondan según el ancho de nuestra pantalla al resto de elementos, según tengan MD, SM o LG, ¿sí? Se tendría que estar por aplicar lo que es el tamaño SM, que es esa fila, ¿sí? Y después, a medida que lo vayamos agrandando aún más, se van a ir aplicando el resto de estilos. Ahí se aplicó el MD y cuando lo terminemos de agrandar se va a aplicar lo que es la columna LG, ¿sí? ¿Quedó resuelta la duda? Sí, sí, ya después lo pruebo, pero lo que yo te preguntaba es Hola, que no me... ¿Me escuchás? Hola. ¿me escuchan?
¿Sí? Sí. Sí, se escucha. Perfecto, ¿Vos escuchás, Hernán? perfecto. Bien, quería saber cómo poner el logo en la barra de navegación y que cuando toque No. el logo vuelva a la página de inicio. Bien, la navegación fue algo que no vimos, lo vamos a ver en JavaScript, pero vamos a ver una pequeña síntesis ahora. Eh, Vamos a poner un navbar. Por ejemplo este. ¿Sí? En donde está el navbar vamos a poder crear un botón con una imagen y de esa forma se resuelve lo que sería la duda que está planteada. Déjeme ver bien cómo era. ¿Se puede poner un logo? Sí. Lo que es el logo lo vas a resolver, como te decía, con la imagen. Acá en vez de... Déjeme buscarlo donde está. Acá. Em, Perdón. Y vamos a buscar alguna imagen para poner ahí. Hernán, Perdón. ¿nos escuchás, Hernán? No, me parece que no Bien, está. acá. Perfecto. Si después borramos lo que sea No, no la está palabra escuchando. No, napa, no escucha. ya queda Ahí le bien. escribí. No, dale. Ahí está. Ya queda lo que es la palabra, perdón, solo el logo que tengamos y cuando le hagamos clic, como tiene la propiedad href, nos va a redireccionar directamente al inicio de nuestra página, ¿sí? No, yo no los escucho a ustedes. Eh, a ver, denme un segundo. A ver, ahora pueden hablar alguien. Hola, hola. Perfecto, ahora sí. ¿Ahora sí? Yo Sí, te Ahí quería está. preguntar, estoy bien, casi decime. segura que va con JavaScript, pero cuando vos, por ejemplo, tenés así la barra de navegación y querés ir cambiando el contenido del div según qué botón se toque, por así decir, eso se llama con JavaScript, ¿no? Exactamente, eso va junto a la mano con Ah, JavaScript. bien. Todo lo que son funcionalidades, por ejemplo, ven que esto va cambiando de color a medida que vamos pasando el mouse por encima. Sí, Bueno, todo eso se hace por medio de JavaScript. Después lo que bien. son las búsquedas de botones y todas esas cosas. Ujú. Perdón que se me fue esto y no sé a dónde. No se fue, bueno, no importa. Eh, Todo lo que sea funcionalidad para darle dinamismo a una página se hace junto con JavaScript. ¿Bien? Ya vamos a Bien. empezar con el contenido, pero primero quiero que vean algo que me olvidé de explicarles la clase pasada, que lo íbamos a ver al principio, pero surgió algo más. Eh, Ah, y esto te quería preguntar, perdón que interrumpa. Quería ¿Sí decirme. o sí tenés que empezar con un div clase container? Porque yo había arrancado directamente con el div row Sí, y no no, lo había. lo podés hacer directamente con el Class Row, pero Sí, te van a faltar algunos estilos directos que son de del- Bootstrap, que ah, se aplican en lo que es tipo cascada, por ejemplo, bien, punto bien. container, punto row, punto call, por ejemplo. Ah, Hay algunos estilos que son así y solo aplican si se cumplen las tres condiciones, que el bien, elemento bien, sea un call, que tenga bien. de padre un row y de padre un container, ¿sí? Lo Perfecto, podés sí. hacer sin ninguna otra dependencia, nada es obligatorio en HTML, pero Claro, sí hay algunas cosas que están recomendadas hacerlas de determinada forma. de 10. Gracias.
En col 6. Y lo que les quería explicar es esto. Em, bien, perdón. En el sistema de rejillas de grid, o sea, en el sistema de rejillas de Bootstrap, lo que es el grid, existe la posibilidad de distanciar un elemento uno de otro. Si alguno tuvo esta necesidad, lo más probable que haya hecho fue definir un elemento, por ejemplo, si queríamos que el primer elemento esté centrado y sabemos que queremos que ocupe 6 unidades, perdón, 6 C1, es que hayan creado un elemento, por ejemplo, de 3, y de esta forma se centra, ¿sí? De esa forma vamos a poder centrar una columna. Si alguien tuvo la necesidad de hacerlo, lo más probable es que lo haya hecho así. De todos modos, existe la propiedad por defecto que es offset, ¿sí? La propiedad de offset se encarga de resguardarle al elemento que nosotros estamos utilizando un espacio anterior, ¿sí? El espacio se basa en unidades de nuestra pantalla, que como ya sabíamos era 12, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos que el elemento aparezca al final de nuestra pantalla, lo vamos a poder poner así, con un offset 6, o si queremos que esté centrado lo podemos hacer con un offset 3, para que el resto de elementos se sigan poniendo abajo de nuestra pantalla, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 5, 5, y a este le ponemos un offset, perdón, se me pasó, un offset 2, vamos a poder distanciar el segundo elemento para que tengan un espacio intermedio, ¿sí? Eso era lo que me había faltado en la clase pasada de explicarles, que es que hay una propiedad que nos va a facilitar bastante el tema de organización de elementos, ¿sí? Ahora sí, no sé si, profes, si les queda alguna otra duda. Bueno, Leo, ahí vamos a hacer un repaso un poco más completo y vamos a ver la duda de Ignacio. Profe, si ponemos el container en el body, ¿se modificará toda la página? No, simplemente mientras que no le demos ninguna clase al body, lo que va a primar va a ser el elemento del container. Perdón. ¿Sí? No, no hay ninguna modificación si esto está dentro del body. No sé si esa era la pregunta. Ah, sí, ya entendí la pregunta. Vos decís hacer esto, por ejemplo. Perdón. Se comporta exactamente de la misma forma. Lo que hace el body es como un div, es simplemente otra caja nomenclada de otra forma para diferenciar las secciones de la página entre header, body y eh, se me fue el nombre, y el footer, ¿sí? Pero no es más nada que otro div, no tiene ninguna otra propiedad. Y después Leo, por ejemplo, lo que habíamos estado viendo era que ustedes tenían, por ejemplo, un div class, perdón, le vamos a sacar los offset. Lo vamos a definir en 3. Le vamos a hacer offset -1.
Bien, lo que ustedes tenían que hacer era algo similar a esto. Perdón, este no. Es donde iban a tener un div o, por ejemplo, un párrafo que iba a tener información personal. Vamos a sacar el hate. Información personal. Experiencia laboral y sobre nosotros. Contacto, perdón. Bien. No sé si querés plantearme un poco más el problema que estuviste teniendo, Leo. Así vamos avanzando. Leo. Bien, si usaste call en 5, por ejemplo, lo más probable es que te haya quedado este borde al final, que seguramente no hayas querido que esté ahí, ¿sí? Es porque nuestra pantalla se divide en 12 unidades. Si queremos que cada una ocupe la mitad de la pantalla, vamos a tener que usar elementos de 6 unidades, ¿sí? Lo mismo si queremos que ocupe el 66% de la pantalla, sería algo así como 9, no, 8. Y lo mismo con cualquier otra unidad de medida, ¿sí? Lo que nosotros querramos, si es el 50%, va a ser exactamente la mitad de las unidades en las que se divide nuestra pantalla según lo que define Bootstrap como la totalidad, que son 12, ¿sí? Y cuando ponía para poner contenido abajo, se me ponía a la derecha. Por ejemplo, no termino de entender esa última parte. Ah, vos querías poner los tres uno al lado del otro. Bien, sí, entiendo Por ejemplo, le vamos a sacar el offset. Y cuando ponía... No entiendo esta última parte, Leo. O sea, acá donde yo veo el último fragmento, 5, bien, yo sé qué es lo que puede haber pasado. Vos veías el último elemento a la derecha, o sea, veías uno al lado del otro y se veía como cortado. Dale. Hernán, Sí, a mí me pasó, pero no quiero demorar la clase, digamos, si no te jode, después te lo paso al proyectito para que vos veas. Puse una foto y la quería como centrar y cada vez que le agregaba padding o lo que sea, es como que, viste, se te va estirando la foto y se te va deformando. sí, Pero si querés después te lo paso, así no lo demoramos ahora. dale, perfecto. De 10, gracias. A ver, por ejemplo, bien, por ejemplo, el botón de mi Instagram personal. eh, bien, lo más seguro es que, por ejemplo, ahí veo que hay un espacio que seguramente no hayas estado contemplando.
No sé si lo hiciste con columnas a eso. Bien, lo más probable es que hayas puesto uno de 5, uno de 2, uno vacío y después veo que queda un espacio, por ejemplo, como ves arriba tenés 2 de 5, te haya faltado algunos más para completar hasta 12. Si le pones un ancho un poco más grande, o sea, si por ejemplo lo tenés seteado en 4, le pones uno de 5, se va a pasar abajo, ¿sí? Bien, no sé si a alguien le queda alguna otra duda en cuanto a algún concepto de JavaScript, perdón, de CSS o HTML, y si no, arrancamos directamente con JavaScript. Hernán, tengo una consulta. El tema de la posición absoluta y relativa. Sí, Que bueno, la lo vemos ahora, ¿eh? Ah, bueno, dale. Bien, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a crear algunos div, perdón, este no. Y uno más y otro más acá. Bien, lo que pregunta su compañera es la posibilidad de distribuir elementos de HTML en nuestra pantalla independientemente de lo que sea estructura de HTML, ¿sí? Esperen un segundo que alguien queda con el micrófono prendido. Bien, es la posibilidad de ubicar cualquier elemento de HTML sin respetar el ordenamiento que nos va a definir el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, eh, se define por medio de lo que son positions. Le vamos a dar a los div, perdón, no va a ser ese. Le vamos a dar una altura de 100 píxeles y un width del 50%. Perdón, acá un punto y coma. Le vamos a dar también un fondo en algo salió mal acá. Position relative, height, width, no creo un color blue. Bueno, lo vamos a hacer por medio de clases. Bien, lo que es position relative va a hacer que cualquier elemento que esté ubicado, situado dentro de nuestra pantalla, va a ocupar, va a hacer que sus hijos, sus elementos hijos, los elementos que tiene adentro, se amolden a ese mismo elemento, ¿sí? No van a poder salir afuera por más que el elemento hijo tenga una posición absoluta. Le vamos a dar algo similar a esto, pero un poco más pequeño, de 50 píxeles, un width de 50 píxeles, y le vamos a dar un fondo No. en position absolute. Bien, por algún motivo no está apareciendo el segundo elemento. Position absolute, height 50 píxeles.
escucho nada, no entiendo nada. No. ¿Alguien ve algún error en lo que escribí? Ah, no tiene clase el de 2. A ver. No, ah, bien, perfecto. Acá, abrigo. Bien, gracias. Ahí está. Sí, ahí te escucho. Pero, anda a saber por cuándo. Después probamos porque si no, no voy a escuchar la clase y aunque tenga que Bien, ¿hay poner. alguien con el micrófono prendido? Oye, ahora no escucho de nuevo. No sé si lo pueden silenciar el micrófono, por favor. No sé. No se escucha nada. Bien. Bien. Botón. Para lo que sirve el posicionamiento de ya sea absolute o relative, lo que es absolute nos va a dar la libertad de ubicar un elemento en cualquier lugar de nuestra pantalla, haciendo como padre a el elemento siguiente que tenga alguna posición relativa. Si no hay ninguno, lo va a tomar como el total de nuestra pantalla, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tuviésemos lo que es de 1, perdón, esto lo vamos a poner. Perdón. Si nosotros en este div D1 no tuviésemos lo que es posición relativa, el segundo div, este, se va a posicionar arriba a la izquierda, dependiendo directamente del contenido de nuestra página. Perdón, posición. ¿El 2 tiene absolute? Sí. Ah, bien, perdón. ¿Sí? Si nosotros definimos que nuestro elemento no tiene ningún padre con un posicionamiento definido, el elemento hijo, el elemento que le estamos definiendo la posición, se va a situar respecto a la totalidad de nuestra pantalla. Como en este caso tenemos el segundo elemento y el tercer elemento, ¿sí? Esas propiedades, esas distancias, las vamos a definir por medio de 4 parámetros, ¿sí? Top, left, right, right o bottom, ¿sí? Estas propiedades van a ir haciendo que nuestro elemento vaya variando de posición a el parámetro que tiene definido. Lo primero que va a prevalecer son arriba e izquierda, ¿sí? Siempre van a ser los dos primeros parámetros. Siguiendo eso, por más que nosotros definamos right y left, si el elemento ocupase más espacio, siempre va a tomar el distanciamiento desde la izquierda. Lo mismo que si tenemos top y bottom, siempre va a tomar el distanciamiento desde arriba. ¿Bien? Entonces, por medio de estas 4 cosas, vamos a ir pudiendo variar un elemento dentro de nuestra pantalla. Por ejemplo, si tenemos algún botón de chat en la página que estamos desarrollando, lo más probable es que hagamos es definirlo como allá está el botón rojo o el verde ahora también, para que nuestro elemento siga estando en esa posición sin importar el resto de contenido de nuestra pantalla. También existe, perdón,
esto les voy a dar un poquito más de... ¿Sí? Bien. Cuando nosotros ponemos una posición absoluta, esa posición se va a situar en nuestra pantalla siempre al final. O sea, siempre va a estar al margen derecho inferior, por ejemplo, en este caso, pero cuando nosotros scrollemos, ese elemento se va a mover junto con la pantalla, ¿sí? Lo que se puede hacer para corregir eso es definir, en vez de position absolute, lo que es position fixed. ¿Sí? Cuando nosotros definimos una posición fija, va a dejar de importar el scroll y por más que nosotros nos movamos cuanto sea, ese elemento va a seguir siempre en el mismo lugar. ¿Bien? Disculpen que no tengo material para pasarles de esto, se los voy a preparar durante este fin de semana y el lunes ya lo van a tener, se los voy a pasar por el chat. Así lo tienen todos y les queda lo que es el tema del posicionamiento. ¿Bien? Vamos a volver a lo que era la posición absoluta, pero lo vamos a dejar en 300 píxeles y le vamos a dar al div de 1 lo que es la posición relativa para ver cómo se comporta un elemento que está adentro de algo que ya tiene un posicionamiento. ¿Sí? Cuando nosotros ya tenemos un elemento que tiene un position ya sea relative o absolute, el elemento que pongamos adentro, vamos a hacer la prueba con este, lo vamos a definir acá adentro. Si el elemento hijo tiene por defecto que la posición sea absoluta, el elemento va a variar su posición según el elemento padre, ¿sí? Que es el que tiene la posición relativa. Por ejemplo, le vamos a dar un top, 50%. ¿Sí? Bien, esto se está manejando en base al tamaño de la pantalla, pero siempre se posiciona respecto al elemento padre. Por ejemplo, lo vamos a ver con la propiedad left. Perdón, estoy modificando el elemento fixed. Disculpen. Si lo hacemos directamente sobre el elemento sobre el cual queríamos modificar, por ejemplo, top 50%, se va a situar el borde superior, o sea, la parte de arriba de nuestro elemento se va a situar a la mitad de su elemento padre, que es el que tiene el posicionamiento, ¿sí? Por el contrario, si nosotros tenemos un elemento que tiene el posicionamiento, la posición definida, si el hijo tiene posición fija, este va a seguir actuando respecto al 100% de nuestra pantalla, ¿sí? Por más que nosotros después le definamos, como le habíamos hecho esto, una altura enorme, cuando scrollemos, ese elemento va a seguir estando en el mismo lugar, ¿bien? O sea que por más que sea hijo, si está fijo, va a ser independiente. Exactamente, va a seguir siendo independiente. Y, por ejemplo, el position absolute está situado justo a la mitad de nuestro elemento que ya tenía el relativo o absolute. Esto de la misma forma también puede estar fijo. Y, perdón que se me fue. Bien, se achicó el tamaño de la pantalla porque es un elemento fijo. Pero el elemento padre también puede estar fijo y se va a comportar de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a dejar de nuevo en 100 píxeles y le vamos a poner fixed, ¿sí? Y si el padre está fijo, y digamos el que es hijo también queda fijo por default. Exactamente. Muy bien la observación. Ambos van a estar en una posición fija, pero el elemento que no tenga posición fija y nosotros querramos definirlo adentro, se va a seguir comportando en base al padre, y si es
padre fijo e hijo fijo, el hijo se va a seguir situando en base al 100% de nuestra pantalla. Bien. Hernán, una pregunta sobre esto. El tema de la posición absoluta y la relativa. Cuando pones un elemento en posición absoluta encima del div relativo sobre la derecha y después vas como a inspeccionar y achicas la pantalla, queda como afuera. ¿Puede ser? Que, por ejemplo, le doy a inspeccionar y vos me decís cómo le vamos a sacar este margen. Vos me decís que El rojo, el cuadradito rojo, yo lo practiqué así, cuando lo ponía a inspeccionar se me iba, digamos, no me figuraba adentro, ¿me entendés? bien, lo más probable, no sé qué puede haber pasado. Eh, Déjame pensar. Bien, ya sé qué puede haber pasado. Vos, por ejemplo, tenías un left de... Acá en vez de right 50 tenías left... perdón, no es ese elemento. De, por ejemplo, 200. ¿Sí? Lo vamos a hacer un poco más grande, de 500. ¿Sí? Entonces, cuando achicamos la pantalla, ese elemento va a ir en la posición 500, pero el elemento padre se va a ir achicando y esto va a seguir manteniendo los mismos 500 píxeles de distancia contra el borde izquierdo, ¿sí? Sí. Seguramente haya sido eso lo que pasó. ¿Y de qué le tengo que poner entonces? Right. Claro, exactamente. Si lo querés, por ejemplo, mantener contra la derecha, le pones right de... Bueno, ahí se me fue por el mismo problema de tamaño de pantalla, que si vuelve a tener el tamaño suficiente va a volver a aparecer el elemento. Si lo querés, por ejemplo, distanciado 20 píxeles, Sí. eso va a seguir fijo respecto a ese borde sin importar el tamaño de la pantalla. Ajá. Siempre hay que buscar la forma más conveniente de ir posicionando los elementos según lo que puede llegar a variar entre una pantalla y otra, ¿sí? Ajá. Y ahí si inspeccionas, ¿no se sale? Como hiciste ver. recién. Vamos a inspeccionar. Exactamente, va a seguir manteniendo los mismos 20 píxeles hasta, hasta que el tamaño de la pantalla supere ese tamaño y va a pasar lo mismo de que se va a ir desapareciendo el elemento por el otro costado. ¿Sí? Ah, bien. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda de cómo ir organizando elementos en HTML o CSS. La puede plantear ahora si la resolvemos entre todos. No, yo quería ver si se podía sintetizar el tema de las relaciones, digamos, entre padre e hijo, onda absoluto relativo, qué es lo que pasa, relativo absoluto, si hay una forma de simplificarlo para que Bien, es así. Cuando tenemos un elemento padre posicionado, como acá tenemos el D1, ¿sí? Los elementos hijos tenemos uno posicionado fijo y otro absoluto, ¿sí? En base a un elemento que ya tiene posición, sus hijos van a comportarse. Siendo absoluto, van a respetar a su padre, y si es fijo, van a respetar al tamaño completo de la pantalla. Y si no tienen posicionamiento el padre, van a respetar todos el tamaño de la pantalla. Eso es lo más básico. Si no tiene posicionamiento el elemento padre, sin importar cuál sea absoluto, relativo o fijo, van a respetar siempre a la totalidad de la pantalla. ¿Bien? Y por ejemplo, capaz que es tonta la pregunta, pero si es absoluto, absoluto, sigue respetando el padre. Sigue respetando al padre, exactamente. Vamos a ver, por ejemplo, el caso práctico de absoluto, absoluto. Tenemos la clase de 1 absoluta y la clase de 3 absoluta, y sigue respetando la clase de 3. Perdona, la clase de 1. Perfecto.
Gracias. Bien, si a nadie le queda alguna otra duda, arrancamos con JavaScript, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Esto es importante que me empiecen a prestar atención, que me presten mucha atención porque acá es donde se empieza a complejizar más la incorporación de conocimiento, porque requiere de mucha fluidez o mucho, no me va a salir la palabra, eh, mucha creatividad de su parte para poder empezar a implementar de la forma más óptima o más conveniente lo que es JavaScript para poder modificar su página, ¿sí? JavaScript. El concepto, si nos lo buscamos en Wikipedia, dice que es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript, ¿sí? No vemos el documento, Hernán. Perdón. Ahí les comparto la pantalla. ¿Ahora lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, es un lenguaje de programación interpretado que tiene como dialecto interpretado dialecto del estándar ECMAScript. Estandarización de las funcionalidades que se van agregando a los navegadores año a año, ¿sí? Esto va cambiando, creo que estamos en el 6 o 7, donde ya tiene un montón de funcionalidades que hacen que el trabajo sea mucho más fácil, ¿sí? Esto estaría bueno que lo busquen ustedes, que investiguen un poco qué es y en qué versión estamos y qué funcionalidades tiene. Todavía no, a medida que vayamos descubriendo las posibilidades que tenemos de JavaScript, ahí va a estar bueno que lo busquen. Se define como basado en prototipos, aunque esté orientado a objetos, es imperativo y está muy débilmente tipado, ¿sí? El hecho de que sea un lenguaje basado en prototipos es lo que le da las siguientes características, ¿sí? Debido a que podemos acceder a modificar todo el core y funcionalidades del lenguaje de una manera sencilla, convirtiéndose en un lenguaje sumamente flexible a la hora de desarrollar. Esto es una pro y una contra. Es una contra en el sentido de que nosotros vamos a poder meternos a modificar cualquier funcionalidad que tenga, pero es como si fuese un auto de caja automática contra un auto de caja manual, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo con un auto, de que vamos a obtener la posibilidad de ser mejores que un auto de caja manual, pero es muy difícil llegar a hacerlo, ¿sí? Entonces, hasta que no llegamos al punto de práctica suficiente para ser mejores que el automático, es mejor que tratemos de evitar meter mano en lo que son los núcleos de los lenguajes para evitar problemas en nuestras páginas. ¿Bien? JavaScript se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, lo que es frontend, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Esto quiere decir que por medio de JavaScript, nosotros cuando desarrollemos una página le vamos a poder dar todo el dinamismo que haga falta para que cuando una persona entre, tenga una fluidez linda en el uso de la página, ¿sí? Se basa más que nada para mejorar la experiencia de usuario. Así sea, por ejemplo, como habíamos visto en el ejemplo de la barra de navegación de Bootstrap, que un botón cuando le pasamos por encima cambiaba de color, hasta que cuando tocamos un botón de chat con el posicionamiento fijo abajo a la derecha, se despliega un menú en donde pueden empezar a chatear aunque sea con un robot, ¿sí? También
JavaScript tiene su forma del lado del servidor, lo que es backend. Esto se hace por medio de algunas herramientas como son Node, que es una muy buena herramienta para el lado de backend. Se puede hacer con Express, con Adonis. Son todas herramientas que nos permiten crear instancias de JavaScript en una computadora, ¿sí? Obviamente eso no se ve por el cliente porque no nos da un entorno gráfico. Si quisiéramos hacerlo, lo tenemos que hacer desde el lado del frontend, ¿bien? Con HTML, CSS y JavaScript. También se lo puede hacer en aplicaciones externas a la web. Por ejemplo, documentos PDF o aplicaciones de escritorio. Estas aplicaciones de escritorio se pueden hacer mediante widgets que no sé bien en qué lenguaje, con qué intérprete se hace, pero también se pueden hacer, por ejemplo, un sistema en JavaScript y se ejecuta por medio de un instalador, ¿sí? Eso se puede hacer por medio de Electron. Es una herramienta, un framework que nos permite compilar aplicaciones y usarlas directamente desde la computadora y no tener que usar un navegador. ¿Bien? El lenguaje es un lenguaje de guiones, scripts interpretado. Esto quiere decir que no se compila. El código de un programa fuente, JavaScript, se inserta directamente en un HTML y es el propio navegador el que se encarga de interpretar código, ¿sí? Esto quiere decir que no vamos a necesitar de ninguna herramienta extra para poder hacer funcionar nuestra página de forma dinámica. Ahora empezamos con lo que ya es directamente el contenido de JavaScript, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla completa, así puedo ir cambiando de una pantalla a otra. Si alguien va teniendo una duda, por favor, páuseme, habilite el micrófono o me manda un mensaje de WhatsApp, así me doy cuenta que alguien tiene alguna duda. Y nadie se queda atrás en cuanto al conocimiento, ¿sí? Lo primero que necesitan de saber de JavaScript es el uso de variables, ¿sí? Una variable es un espacio reservado de memoria que contiene información determinada. Esto quiere decir que nosotros vamos a crear un puntero, un lugarcito en nuestro código, en donde vamos a poder almacenar los datos que nosotros querramos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. En JavaScript, una variable se declara con la siguiente sintaxis. Var, que es una palabra reservada de JavaScript, después sigue el nombre de la variable, después un igual para igualar un valor y el valor de la variable. Por ejemplo, vamos a ver algo más acá. Var saludar igual a hola mundo, ¿sí? Perdón, voy a agrandar el editor así todo lo ven un poco más grande. Entonces tenemos var, que es la palabra reservada, saludar, que va a ser el nombre con el cual nosotros vamos a recurrir a esta variable en el futuro, y el valor que tiene asignado adentro. ¿Bien? Las variables pueden tener diferentes tipos, siendo los principales básicamente 5, que se varían entre números, cadenas, objetos, booleanos y vectores o arrays, ¿sí? Los números nos van a permitir almacenar en una variable lo que sean números decimales o enteros, ¿bien? Para los números decimales no vamos a usar la coma como se hace en el español, sino que se usa el punto como se usa en inglés, ¿bien? También existe la posibilidad, tanto en HTML, CSS o JavaScript, de cuando tenemos 0 no
no nos exigen los lenguajes escribir el 0, ¿bien? Si bien lo podemos escribir, no es obligatorio, lo podemos hacer de esta forma, ¿bien? Por ejemplo, cuando teníamos lo que era RGBA, la opacidad la podemos definir en punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, de esa forma. El siguiente tipo de datos son las cadenas. Son variables para almacenar datos alfanuméricos, texto o número, u otro cualquier carácter, ¿sí? Todos los caracteres que a nosotros se nos ocurran los vamos a poder almacenar en las cadenas. Es importante que sepan que si almacenan un número en una string, el mismo no lo vamos a poder usar como elemento matemático, por lo que no vamos a poder hacer cálculos con el mismo. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo práctico de esto. ¿Todos están viendo la consola del navegador? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a definir dos variables, número igual a 10, y vamos a definir la variable cadena, que va a ser igual a, 15, ¿sí? Las cadenas siempre empiezan por medio de una comilla, ya sea simple o doble, y se cierran de la misma forma, ¿sí? Hernán, Sí. ¿cuándo llevan punto y coma? Porque ahí en el apunte hay algunos que terminan con punto y coma. Bien, JavaScript, ya les voy a explicar eso en un minutito. Sí, Denme un segundo. está bien, está bien. Vamos al caso de las sumas y restas. Si por ejemplo hacemos número más número, nos va a dar igual a 20, ¿sí? Esto lo vamos a poder almacenar en otra variable o no. Pero si hacemos número más cadena, se va a transformar la que era variable numérica, la va a transformar en cadena y le va a concatenar la segunda cadena, que era la que nosotros teníamos, ¿sí? Eso era lo que hacía referencia el documento, en que no se podía almacenar números como string si es que lo queremos usar como un número, ¿sí? Después vamos a ver, hay algunas funciones que nos van a permitir cambiar eso, pero por ahora no. Lo que preguntaba su compañera es respecto a los puntos y comas. Los puntos y comas en JavaScript no son obligatorios, ¿sí? Nuestro código va a compilar y va a correr de igual manera si están o no los puntos y comas. El problema va a ser que JavaScript nos permite escribir líneas una al lado de la otra. Si nosotros no ponemos el punto y coma, lo va a interpretar como una sola sentencia y ahí va a ser donde nos va a dar el error si no tenemos el punto y coma. ¿Bien? Ah, bien, bien. JavaScript es un lenguaje que se va ejecutando línea por línea y siempre va a intentar ejecutar la totalidad. Entonces, si no tenemos el punto y coma, nos va a dar el error. Por Está bien. ejemplo, acá, que se espera una coma. ¿Bien? Ujú. Perdón, este no va acá, este va acá. Otro tipo de datos son los booleanos. En el mismo vamos a almacenar un valor que puede ser true o false. Esto quiere decir verdadero o falso. Y estos valores nos van a permitir realizar validaciones en una sentencia que vamos a ver más adelante. Otro tipo de datos son los arrays. Por ejemplo, son grupos de variables que nos van a permitir agrupar en una sola múltiples datos. Esto va a ser útil para optimizar el consumo de memoria de nuestra aplicación. Si nosotros declaramos muchas variables en nuestra página, muchas variables no van a ser ni 100, ni 50, ni 200, ¿sí? Si nosotros tenemos 10.000 variables, lo más probable es que en algún navegador de una computadora con no tantos recursos empiece a funcionar lento, ¿sí? Para esto vamos a poder crear un array para almacenar múltiples datos en un solo puntero, ¿sí?
Para crear un array existen dos posibilidades. Por medio de la denominación newArray, que nos la da JavaScript, o simplemente igualándolo a algo entre medio de comillas. ¿Bien? De corchetes. Lo que tiene el array es que nos va a permitir almacenar adentro cualquier tipo de datos, ¿sí? Ya sean cadenas, booleanos, números u otros arrays, ¿sí? Esto adentro puede tener más cadenas, más booleanos y más números, ¿sí? Este tipo de datos tiene un anidado infinito. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder definir tantos arrays como nosotros querramos, uno dentro del otro, ¿bien? Esperen un segundo que vi que llegó una pregunta. Es un vector, en la matemática es un vector, en donde podemos almacenar múltiples datos. Es lo mismo, no sabría qué te hacer referencia con arreglo de programación. Bien, y el último tipo de datos es, perdón, acá se me fue esto, y el último tipo de datos son los objetos. Toda variable en JavaScript es un objeto, ¿sí? La diferencia de utilizar la variable objeto es que podemos especificar las características de los elementos que lo van a componer, ¿sí? Es similar al array, ya que estamos almacenando un grupo de variables, pero con la diferencia de que las vamos a poder almacenar y elementos con diferentes atributos. Bien, ya vamos a ver qué son las funciones, pero otra diferencia que tienen es que, la vamos a ver ahora, en el array la forma que tenemos de acceder a un valor es por medio de la denominación sub. Esta denominación sub sería básicamente un array un corchete que abre y un corchete que cierra, y en el medio tenemos que indicar la posición, ¿sí? En JavaScript siempre se empieza contando desde el 0, ¿sí? En este caso la posición 0 de nuestro array es hola. Y la posición 1 es mundo, ¿sí? La diferencia que tiene con el objeto también es la forma de buscar esos elementos. Por ejemplo, nombre Hernán, apellido Bruno. En un objeto, si nosotros queremos acceder a una posición por medio de lo que es el sub, nos va a dar un error, ¿sí? Nos va a decir que no existe nada porque no es un array sobre lo que estamos trabajando. La forma de acceder a una de las claves, porque esto se trabaja en formato clave y valor, es por medio del nombre de la clave, ¿sí? Por ejemplo, objeto.nombre nos va a devolver el valor que tenemos almacenado en esta clave, ¿sí? Bien, básicamente son esos 5 tipos de datos. Ya vamos a ver para qué nos sirve cada uno y cómo los vamos a implementar en nuestra página. No se hagan problema por eso. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a los tipos de datos, así podemos ir avanzando. ¿Seguimos? Bueno. Lo que sigue en JavaScript como segundo orden de importancia, lo vamos a ver primero lo que son las funciones, ¿sí? Las funciones son un bloque de código que nos permite almacenar instrucciones de una forma determinada.
Para declarar una función se utiliza también una palabra reservada que se llama function, ¿sí? Esa palabra va a determinar que lo que nosotros pongamos después va a ser una función en donde vamos a almacenar instrucciones. ¿Bien? Utilizando función vamos a poder comenzar a crear una función y posteriormente vamos a tener el nombre de la función, los parámetros que vamos a recibir. Si esta no tiene ninguno, eso lo vamos a poder dejar en blanco a los paréntesis y después viene lo que son las instrucciones englobadas entre corchetes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir al navegador, vamos a crear esta función. Profe, consulta. Sí. Perdón. Lo que es funciones, digamos, y variables, ¿son cosas diferentes o puede estar, por ejemplo, una cosa dentro de otra o se complementan? Se complementan, por ejemplo, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Bien. Dame un segundito y lo vemos. Cuando nosotros declaramos una función, la forma que tenemos de llamarla es mediante el nombre, por ejemplo, saludar, y como es una función tenemos que poner los paréntesis para que sepa que no estamos tratando de acceder a una variable, pero sí a una función. Cuando nosotros la ejecutamos, se va a ejecutar la instrucción que definimos en el medio y nos va a hacer un log de la palabra, ¿sí? Como recién preguntaba uno de sus compañeros, nosotros podemos poner en la función de saludar, podemos asignar en una variable hola y usar la variable que nosotros tenemos almacenada para imprimir. Por ejemplo, saludar va a ejecutar que va a almacenar en una variable la palabra hola y después va a hacer un console log de la variable palabras. Bien, eso nos va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos a hacer, perdón, ahí está, ¿sí? Entonces esto indica que vamos a poder usar las variables en conjunto con las funciones para ir pudiendo dar complejidad a JavaScript. ¿Acá estás usando el Visual Studio Code también? No, esto es la consola de Chrome, que me permite acceder al código en el momento y hacer uso bien. de JavaScript directamente. ¿Bien? Bien. No se asusten. Bien. No sé si me estoy olvidando de algo respecto a las funciones. Sí, lo que eran los parámetros. Hola clase, día. Día, ¿sí? Cuando nosotros definimos un parámetro en una función, ese parámetro se asigna automáticamente como si nosotros hubiésemos definido una variable, ¿sí? Entonces, la forma que tenemos de usarlo es exactamente igual que una variable. Como acá teníamos usando la variable palabra, vamos a poder usar el parámetro día como si fuera una variable, ¿bien? Vamos a guardar la función y vamos a ejecutar saludar. Y como parámetro le vamos a pasar jueves, ¿sí? Nosotros acá vamos a pasar un valor que es similar a que si estuviésemos haciendo día igual a jueves, ¿sí? Es casi lo mismo, solo que esto nos va a dar la posibilidad de trabajar con elementos que no estén definidos previamente. ¿Bien? Hay un micrófono habilitado que está haciendo un poco de ruido, ahí está. Bien. Perdón, me fui de donde estaba, ahí está. Entonces cuando nosotros ejecutemos la función saludar con el parámetro jueves, lo que va a hacer definir en la variable palabra, va a escribir hola clase, día, y la forma, no sé si se acuerdan lo que habíamos visto de los números, era número más cadena.
Esto lo que hace es concatenar, ¿sí? Va a juntar distintas palabras que nosotros hayamos definido, ¿sí? Eso es lo que se define como concatenar. Va a unir, va a sumar palabras, ¿bien? De la misma forma, nosotros vamos a poder cambiar este parámetro, por ejemplo, martes, que es la otra comisión, y va a escribir hola día, hola clase, día martes, ¿bien? Esa es la función de los parámetros. Vamos a seguir avanzando con lo que son las condiciones. Las condiciones son un tipo de función, perdón, antes de seguir avanzando, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a las funciones? Es algo bastante más complejo de lo que veníamos viendo. Si alguien tiene alguna duda, está bueno que frenemos la clase ahora, la resolvamos y después sigamos avanzando, así nadie se queda atrás. ¿Seguimos? Perfecto. Vamos a ver un caso más práctico de lo que es esto de día, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear la función, para que les quede bien claro, función ir a comprar producto ¿sí? Supongamos que volvimos a ser chiquitos y nuestras madres nos dicen, o padres nos dicen, vayan a comprar pan al kiosco, ¿sí? Vamos a hacer un console.log de hola señor, necesito perdón, producto 1, perdón, producto bien, así nomás, producto, bueno, le vamos a hacer más producto 2, ¿sí? Vamos a ir a declarar esta función y sin importar lo que sean estos productos, nosotros ahí podríamos haber puesto elemento y elemento 1, pero cuando lo llamemos ir a comprar, nuestra madre, nosotros somos el intérprete de JavaScript y nuestra madre llama a la función ir a comprar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a recibir dos parámetros, por ejemplo, leche y pan. Leche y pan. Y lo que va a hacer va a ser, hola señor, necesito leche y acá me falta una Y. Necesito leche y pan, ¿sí? Esa es la función de los parámetros. Nosotros vamos a poder definir cuantos nosotros querramos para la funcionalidad que tenga esta instrucción, ¿sí? Bien, ahora sí seguimos con lo que son las condiciones, que son un tipo de función reservado que obligatoriamente va a recibir un parámetro que tiene que ser un booleano, ¿sí? Va a ser sí o sí true o false. Ya vamos a ver cómo vamos a poder convertir las variables a booleanos. Y ejecutar instrucciones de acuerdo al resultado obtenido. Una condición se declara de la siguiente forma. La vamos a ver directamente acá. Vamos a declarar una función. Perdón. Saludar. Vamos a definir una condición que sea if. Vamos a recibir un horario y vamos a tener que la hora, nosotros, perdón, me estoy adelantando un poquito. Existen diferentes operadores lógicos, ¿sí? Para trabajar en JavaScript tenemos diferentes operadores. Bien, estos operadores son,
Vamos a poder preguntar por qué algo sea igual. Vamos a poder preguntar por qué algo sea distinto. Por algo que sea mayor. Por algo que sea mayor o igual. Vamos a poder preguntar por algo que sea menor. Vamos a poder preguntar por algo que sea menor o igual. Y vamos a poder preguntar, si me estoy olvidando de algo, mayor, menor, igual, distinto. Bien, eso es todo. Esos son los distintos tipos de operadores. Bien. ¿Alguien habilitó el micrófono? No sé si tienen alguna duda. Yo, en realidad es una pavada, pero te faltó el igual en el menor o igual. Perfecto, menor o igual. Gracias. De nada. Bien, estos son los distintos operadores con los cuales nosotros vamos a poder transformar dos variables a un tipo booleano. Por ejemplo, vamos a tener la variable número 1, que va a ser 10, y la variable número 2, que va a ser 50, ¿sí? Si nosotros preguntamos if número 1 igual a número 2, esta condición va a ser falsa, ¿bien? Esa es la forma que nosotros tenemos de transformar, como les había dicho, dos variables a un booleano, ya sea true o false, para que podamos trabajar con las condiciones, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros definimos menor o igual, esta condición se transforma a true, o si estamos trabajando con palabras, por ejemplo, hola y hola, vamos a poder definir un igual y esto nos va a devolver true. También cada letra tiene su propio valor. Por ejemplo, si definimos la letra A mayúscula y B mayúscula, vamos a tener que esta condición va a ser verdadera porque A es menor a B. Esto nos sirve más que nada cuando tenemos, por ejemplo, en nuestra página un listado de contactos o de productos. Los vamos a poder organizar de mayor a menor por códigos alfanuméricos. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el caso práctico de lo que son las condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, que hora sea menor a 12, nosotros, nos vamos a encargar de saludar con buen día. Console.log buen día, ¿sí? Cuando llamemos a la función, vamos a tener saludar con el parámetro 10 y nos va a decir buen día. En caso de que no se cumpla la condición, va a pasar lo siguiente. Si nosotros no definimos el caso de que falle nuestra condición, no nos va a devolver nada. Eso quiere decir que no está ejecutando esta instrucción porque falla el if, ¿sí? La posibilidad que tenemos de corregir esto es por medio de la sentencia else. Esto es, ¿qué pasa si no se cumple la función que definimos ahí arriba? Buen día, buenas tardes, ¿sí? Vamos a definir la función, vamos a ejecutar saludar y vamos a poner que son es la 1 del mediodía, ¿bien? Es la 1. Buenas tardes, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos que son las 9 de la noche, 21 horas? Esto nos va a seguir diciendo buenas tardes, lo cual no es del todo correcto porque si se fijan ahora ni siquiera son las 9 y ya es de noche. Tenemos que poder definir algunos casos más de error, ¿sí? Esto se hace por medio de lo que es la sentencia else if, ¿bien? Por ejemplo, hora que sea menor a 19
19, sí, 19. Vamos a saludar con buenas tardes y si no, vamos a poner que la última sentencia sea que si no se cumplió ni esto, vamos a tener el saludo de buenas noches. ¿Sí? Vamos a ejecutar la función saludar a las 21. Perdón. Me confundí ahí, puse hola y no hora. Bien, vamos a ejecutar la función saludar a las 21. Nos va a decir buenas noches. Si lo ponemos a las 10, nos va a poner buen día. Y si lo ponemos a las 13, nos va a devolver buenas tardes. ¿Sí? A las 18 nos va a devolver buenas tardes. Bien. Vamos a seguir avanzando. También hay una posibilidad de ahorrarnos bastante código, ¿sí? Si nosotros tuviésemos muchas condiciones, por ejemplo, tenemos que queremos saber si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, la forma de hacer esto con else if sería muy engorrosa. Tendríamos que poner que día sea igual a lunes, por ejemplo, lo mismo para el martes, después para el miércoles, después para el jueves, después para el viernes, después para el sábado y después para el domingo, ¿sí? Esto sería un trabajo muy grande, ¿sí? Va a ser algo que nos llevaría mucho tiempo y muchas líneas de código que se pueden resumir en una simple instrucción que se llama switch. ¿Sí? Perdón. Para switch, abrimos paréntesis, especificamos la variable que va a ser evaluada. Perdón, me saqué un pedazo de documentación. Con la función reservada switch vamos a poder realizar múltiples validaciones de una manera más estructurada, ¿sí? La sintaxis es la siguiente. Escribimos el switch, que es la palabra reservada, así como estaba el if, o como estaba la función, o como estaba var. En este caso tenemos switch. Entre paréntesis vamos a definir la variable que queremos condicionar y los distintos casos para esa variable, ¿sí? Vamos a ver este caso, lo vamos a hacer acá en la consola. Vamos a definir que día va a venir por parámetro y no lo vamos a tener definido acá. Y vamos a ejecutar la función saludar con el día lunes. ¿Sí? Perdón. Algo no está cerrado. Unexpected. Switch. Me falta un cierre de función. Ahora sí. Cuando ejecutamos la función saludar L, nos va a decir es lunes. Y si ejecutamos, saludar con M, nos va a devolver que es martes. También tenemos la posibilidad de definir un caso por defecto, ¿sí? Perdón. Oh, Dios. Console.log es otro día, ¿bien? Y si ejecutamos saludar jueves, nos va a decir que es otro día, ¿bien? No sé si alguien tiene hasta ahora alguna pregunta en lo que es las condiciones de preguntas. Bien, acá vi ¿por qué parámetro 10? Bien, acá veo que hay dos preguntas. Log es la función predeterminada de JavaScript que nos va a permitir imprimir cosas acá en la consola, ¿sí? No sirve para más que nada que eso. Console. Y hay varias funcionalidades. Por ejemplo, warn nos va a crear una alerta. Hola nos va a dar un cartel amarillo. Console.log nos va a dar simplemente un log,
un registro de información, console.error error nos va a dar un registro rojo, ¿bien? Es simplemente para los desarrolladores que están trabajando, pueden hacer pruebas y saber cómo está funcionando su código. Simplemente es para eso. Y después veo que acá me preguntaron por qué el parámetro 10. Los parámetros, como habíamos visto, nos van a permitir asignar, 10, nos van a permitir asignar lo que nosotros definimos acá adentro, va a ser lo que se va a asignar a la variable que tenemos como parámetro, ¿sí? Como les había dicho, es como asignar hora igual a 10 y después usar hora acá, ¿sí? Esto nos permite un poco más de dinamismo y no tener que estar restringidos a un solo valor, ¿bien? Por eso lo pasamos como parámetro. No sé si eso resuelve la duda. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra duda de las condiciones, funciones o variables. Yo tengo una consulta. Decime. En realidad vi cuando recién explicaba switch que ponía break. ¿Qué significa eso? Bien. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros cuando tenemos las sentencias if, lo que hace es, si coincide una condición, entra y ejecuta la instrucción. Si no coincide, si esto nos da falso, va a entrar en la siguiente. Pero si da verdadero, simplemente se va a ejecutar esto y va a dejar de preguntar por lo que sigue. ¿Bien? Lo mismo hace el switch. En realidad, lo mismo no hace. Para que el switch haga esto, si por ejemplo tenemos que día es L y nosotros no ponemos el break, va a entrar, va a preguntar por qué sea L, va a encontrar que es verdad y va a imprimir esto. Si nosotros no ponemos el break, va a seguir con la siguiente condición. Va a preguntar si es M, va a entrar, no va a ejecutar, pero sí nos va a consumir memoria y tiempo de recursos porque va a seguir preguntando por cada caso del switch. ¿Bien? Esto no pasa si nosotros ponemos el break. ¿Bien? Claro, sería como para crear el encadenamiento de preguntas, por así decir. Exactamente. El encadenamiento con el switch siempre existe, pero si nosotros no Para ponemos que el pase al break, siguiente, más o menos. más o menos. Si nosotros ponemos el break, cuando se cumpla la condición, va a dejar de preguntar por las que siguen, así como si fuese un if. Si nosotros en un if se cumple a la primera, las siguientes ya las ignora. Listo, sí, sí. Si nosotros no ponemos el break acá, va a seguir preguntando por las siguientes, por más que todas vayan a ser falso, porque ya encontró una que coincide. ¿Bien? Claro, gracias. Hernán, una preguntita. Por ejemplo, en el caso de la hora, vos ahí suponete que a la variable hora le asignamos 7. Sí. En la primera condición es menor a 12. Sí. No, ponele que le ponemos 15. Bien, vamos a hacer el caso. Saludar. No, perdón, 7, que es menor a 12 y es menor a 19 también, digamos. Bien, perfecto. Esto es lo que les comentaba recién. En un if, cuando encuentre que una condición es verdadera, va a ignorar las que siguen. ¿Sí? Entonces, un if es qué pasa si se cumple esta condición. Y el else es qué pasa si no se cumple. ¿Bien? Esa es la diferencia contra el switch. Es, si se cumple, hace esto, y si no se cumple, sigue con el resto. Como ya se cumplió en el primero, va a omitir. Bien. Bien. También en el if vamos a obtener la sentencia else if, que es, ¿qué pasa si se cumple esta condición? Si no se cumple, ¿qué pasa si se cumple esta otra? Y si no se cumplió, ¿qué hacemos? ¿Bien? Nosotros podemos no definir ninguna función de salida. Por ejemplo, vamos a tener esta función así como está, pero después de las 19 horas nos ponemos de mal humor y no queremos saludar a más nadie. ¿Sí? Entonces ejecutamos saludar a las 20 horas, a las 19 con un poquito,
¿sí? Después de las 7 de la tarde ya no queremos saludar a más nadie. Entonces, Está bien, está bien. no Ujú. entra en ninguna condición. Bien. Bien, no sé si alguien queda con alguna Perdón, duda. sí, Sí. no, perdón, profe, no sé por qué, a ver si puedo ver la pantalla, ¿por qué no se cumple una condición a la 19 y uno no tendría que aplicarse buenas noches? Sí, lo que hice fue definir acá de nuevo la función. Ah, no la había visto, perdón. Olvídense de esta. Está, La definí de nuevo sin la como condición del buenas noches. sin nada. ¿No se puede poner una función, digamos, un rango, para no usar menor, mayor? ¿No hay una forma de hacer un rango entre Sí, tal hora y tal hora? Ah, por ejemplo, muy buena pregunta, ahí lo vemos. Bien, muy buena pregunta, porque me estaba olvidando por completo. La posibilidad que tenemos nosotros es de seguir concatenando condiciones. Por ejemplo, ampersand, hora mayor a 7 de la mañana, que es cuando empieza a salir el sol aproximadamente, o pongamos las 8, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones, perdón, hora mayor a 8, siempre y cuando se cumplen esas dos condiciones, vamos a ejecutar buen día. Se tienen que cumplir las dos, ¿sí? Decimos hora hora menor a 12 y hora mayor a 8, se cumple esto. Si no, el otro parámetro es el O. El O se define por medio de dos barras verticales que nos van a definir que, perdón, que si por ejemplo esta condición nos da falso, hora igual que sean las 12 y todavía tenemos que decir buen día, tenemos que, si no se cumplió ninguna de estas dos, esto nos va a dar falso, por lo que debería salir de la condición, ¿sí? Pero como tenemos el O, no es excluyente, por lo que si esta da bien, o sea, si esta es verdadera, va a entrar en la instrucción, ¿sí? No así, si nosotros solo tenemos estas dos, y por ejemplo tenemos que pusimos que hora es 13, va a cumplirse esta, pero como esta no se cumple, es excluyente, porque tenemos el I, se tienen que cumplir las dos para que esto quede en verdadero, ¿bien? Si una de las dos da falso, ya entraría en lo que es la condición de else. ¿Sí? Eso es eso responde a tu pregunta respecto a los rangos. Sí, depende de la computadora. Al lado de la escape hay F1, pero si no es la tecla de abajo, es Alt gráfico 1. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacer barra vertical teclado QWERTY? Sí, QWERTY es el tipo de teclado que tenemos todos. 124 para usar lo que es ASCII o simplemente con alt gráfico, y creo que uno tiene que tener la misma barra. ¿se puede volver a compartir pantalla, profe, para ver, para copiar ¿El el ASCII? código? No, la pantalla donde estaba editando. ¿Está? Bien. Y el ampersand, creo que estás en el 6, alt gráfico 6 o shift 6. Shift 6. Shift 6 es la forma que lo van a poder dibujar. Bien, tengo una pregunta en Met, dame un segundito y vuelvo. No, bien, perfecto. No sé si a alguien le quedó alguna otra duda respecto de lo que vamos viendo. Yo me quedo la duda con el tema de las dos barras del O, entonces si no sé si sí o sí se tiene que cumplir una condición y la otra, o la otra, digamos. Claro, el O es incluyente,
Por ende, si una, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de arriba. Se me fue. Si tenemos que hora sea hora mayor a 8 o hora igual a 12, ¿sí? Vamos a ver el caso práctico de qué pasa si mandamos cada uno de los parámetros, ¿bien? Cuando nosotros definimos esto, perdón, lo voy a copiar y vamos a limpiar la consola así quede limpio. Tenemos que ejecutamos saludar a las 7 de la mañana, ¿sí? Como no se cumple ni la primera condición, que es que hora sea mayor a 12, perdón, menor a 12 y mayor a 8, no entra en este lugar, ¿bien? ¿Por qué? Porque si bien una de las dos condiciones se cumple, que es que sea menor a 12, como tenemos y, va a ser que la segunda condición sea excluyente y nos devuelva un valor falso. Por ejemplo, vamos a definir la variable hora igual a 7 y vamos a ver qué pasa en los distintos casos, ¿sí? Nosotros tenemos que hora sea menor a 12 y mayor a 8, nos va a devolver falso. Pero si a esto le damos la condición de hora igual a 7, perdón, o por igual a 7, no se cumple esta, pero como tenemos o, que se cumpla una condición o la otra, ya nos devuelve true, porque se está cumpliendo que la hora es igual a 7, ¿bien? En horario de verano tenemos que decir buen día a partir de las 7, ¿sí? Perfecto, gracias. Profe, con JavaScript se puede hacer un filtro para buscar un producto más específico. Sí, hay funciones, por ejemplo, hola, perdón, mundo, perdón, ar, y tenemos que dar punto indexOf mundo. Esta función indexOf nos devuelve la posición en la que hubo una coincidencia. Si por ejemplo tenemos algo que no coincide en ninguna posición, nos devuelve -1. No se preocupen por eso, lo hice para que vean ese caso que preguntó a Ignacio. Lo vamos a ver más adelante un poco más puntual, ¿sí? No se dan problema por esto ahora. Lo que les quería decir es que sí hay posibilidades de hacer filtrado de datos, ya sea por coincidencia de palabras, por coincidencia de lo que sea, ¿bien? Bueno, ¿seguimos con JavaScript o a alguien le queda alguna duda? Bueno, vamos a ver lo último por hoy, porque ya nos está quedando poco tiempo, con los callbacks, ¿sí? Un callback es un objeto que es devuelto cuando una función finaliza. Por ejemplo, en la función saludar, nosotros podríamos haber al final de la función ejecutado algo más para que se ejecute otra instrucción fuera de la función que definimos, ¿bien? Los callbacks nos permiten manipular datos de una forma estructurada y asíncrona. Ya vamos a explicar qué es eso. Esto sirve para optimizar nuestro código y mantener una lógica que sea fácil de entender, ¿bien? Bueno, les voy a explicar antes de seguir qué es lo que es síncrono y asíncrono, ¿bien? Nosotros en JavaScript tenemos que es un lenguaje síncrono, ¿sí? Esto quiere decir que va a ejecutar la primera línea, la primera instrucción, va a seguir con la segunda, va a seguir con la tercera, y así sucesivamente. Si hay algo que se demora,
va a esperar a que termine para ejecutar la siguiente línea. Eso quiere decir que es algo síncrono. Cuando trabajamos con los callbacks, vamos a poder crear una función que no espere a que termine para seguir ejecutando el resto del código, ¿sí? Para crear una función que devuelve un callback, vamos a tener que utilizar la sintaxis de flecha, ¿sí? Es algo que está un poquito más arriba, pero se puede hacer con las otras funciones. Ya vamos a ver cómo. Agregando la palabra reservada, callback, entre los parámetros, ¿bien? Un callback, no tienen que tener miedo, es simplemente una función. Un callback, por ejemplo, función saludar. Vamos a redefinir cuál es la palabra a quien queremos saludar. Persona y callback. ¿Sí? Un callback es simplemente una función que viene por medio de un parámetro. ¿Bien? Vamos a ejecutar callback con hola más persona, y cuando llamamos a la función saludar vamos a definir que queremos saludar a Hernán y le vamos a pasar una función. Ya vamos a ver la nomenclatura de los arrow functions. Le vamos a pasar una función de qué hacer con el dato que estamos pasando acá, ¿sí? Función saludar, vamos a hacer console.log tx. Perdón, esto lo vamos a definir como una función normal. Una función sin nombre, ¿bien? Cuando nosotros ejecutemos el callback, o sea, cuando llamamos a la función le estamos pasando dos parámetros, ¿bien? Los vamos a dejar uno al lado del otro, así lo ven bien. Los parámetros son una palabra y estamos pasando también una función, ¿sí? ¿Todos me siguen hasta ahí o alguien está con alguna duda? Bueno, cuando nosotros, cuando nosotros trabajamos en el callback, vamos a poder hacer múltiples números, o sea, vamos a poder definir cualquier cantidad de instrucciones. Par saludo es hola, y vamos a poder usar esta función, ¿sí? Esta variable. Saludo más persona, ¿sí? Si se acuerdan, la forma que teníamos de llamar a una función, así ya fuera con nombre o sin nombre, es por medio de el nombre de la función y paréntesis para saber que estamos usando una función y no una variable, ¿bien? Cuando usábamos los parámetros, se acuerdan que era lo mismo hacer persona igual a Hernán que pasarlo por parámetro, porque cuando la parámetro lo asigna a esta variable, ¿sí? Lo mismo pasa con la función. Cuando nosotros pasamos una función sin nombre, cuando le recibe el parámetro, la va a asignar en esta variable, ¿sí? Entonces, lo que va a ser asignar en la variable saludo la cadena hola y ejecutar la función callback, que es básicamente esta función asignada con este nombre. Y la forma que teníamos de llamar a la función era con el nombre y unos paréntesis para saber que no usábamos una variable, sino una función, ¿sí? Entonces, vamos a definir la función y vamos a ver qué pasa cuando la llamamos. La estamos llamando con el parámetro Hernán, que sería la persona, y con una función para lo que es el callback, ¿sí? No sé si todos me siguieron en lo que es el concepto de un callback. La verdad que yo no, mucho no. Es bastante más complejo, está bien que no lo entiendan.
Vamos Sí, a no, buscar otro. está difícil, así que si puedes repetir. Sí, Sí, es muy complejo, está bien que no lo estoy por entiendan. abandonar el curso. Yo creo que lo vamos a entender cuando esté aplicado con un caso Sí, sí, quizás más concreto. tal Bien, cual. y por lo pronto en los primeros trabajos es raro que vayan a usar un callback, pero está bueno que lo sepan, ¿sí? Por ejemplo, Lo que no vamos a ir, entiendo yo es para qué sirve, digamos, qué ahí, le ahí vamos agrega. a ver, ahí vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tener la función comprar, producto, y el callback va a ser eh, eh, devolución, eh, señor, necesito más producto, y acá vamos a poner devolución, perdón, devolución, ¿sí? Vamos a cortar esto de acá y vamos a ir acá. Bar de evolución va a ser mamá, ya compré producto. Bien. Cuando nuestra madre nos va a dar a comprar, va a llamar a la función comprar, nos va a decir que compremos pan y nos va a exigir como un parámetro de esta compra que traigamos las cosas, ¿sí? Cosas, ¿sí? Como parámetro de esta función tenemos las cosas que compramos y vamos a hacer console.log, le vamos a decir a nuestra mamá que ya tenemos las cosas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Vamos a ejecutar la función comprar, que va a ser decirle al señor kiosquero que necesitamos lo que nos dijeron que compremos, y vamos a armar la devolución para devolverle a nuestra mamá o a quien nos haya mandado a comprar los productos, ¿sí? Esto funciona, por ejemplo, si tenemos un agregar al carrito. Cuando tocamos el más, vamos a necesitar esperar el callback para saber que se agregó y recién ahí sumar una cantidad. ¿Bien? Son esos los casos. Hay muchos casos prácticos más, pero es cuando tenemos que dependemos de un valor para seguir avanzando en nuestro código, en la función, ¿sí? Hernán, Sí. yo ahí lo que por ahí no me termino de vincular es cómo haces que el callback, digamos, se vincule con la variable de devolución, digamos. ¿Eso es porque está por dentro de la función o...? Bien, está bien la pregunta. Al principio, cuando empezamos a ver funciones, vimos que recibían parámetros, ¿sí? Cuando nosotros en una función le pasamos un parámetro, le pasamos una variable o algún tipo de dato, la función se va a encargar de, en este lugar, asignar un nombre de variable al valor que le dimos, ¿sí? No es nada más ni nada menos que un parámetro con tipo de dato de función. ¿Bien? ¿Puedes repetir? Porque creo que Entonces, justo se me cortó la... bien, no hay problema. Cuando Gracias. nosotros definimos un callback, lo único que hacemos es pasar un parámetro que le va a asignar un nombre. El nombre es callback. Nosotros acá podemos poner respuesta y va a funcionar de la misma forma, ¿sí? Bien. Entonces, la forma que teníamos de llamar a una función es con el nombre y unos paréntesis para saber que estamos trabajando con una función y no con una variable. ¿Bien? Lo que hace es, cuando recibe la función sin nombre, le asigna como con el nombre del parámetro que está esperando el nombre a la función. Entonces, cuando nosotros ejecutamos respuesta, con unos paréntesis, ya sabe que lo que tiene que hacer es ejecutar una función. ¿Y cuál es la función? La que pasamos por parámetros. ¿Bien? Bien.
Es medio confuso, me pueden decir que todavía no entienden, que es totalmente normal. Es una de las cosas más complejas de entender de JavaScript. Sí, o sea, es como que capaz que en la práctica se lo puedo llegar a ver haciéndolo. Sí, yo todavía te digo que estoy ahí en el aire, ¿eh? Bueno, déjenme pensar algún ejemplo más práctico. Por ejemplo, ¿dónde está el código? Vamos a hacerlo con calcular. A mí lo que me pasa con él es como que intento vincularlo como hacemos con el HTML, que son cajas dentro de cajas, y ahora es como que... Sí, esto es un poco más abstracto. Es mucho más abstracto y se les va a complicar. Por ejemplo, vamos a tener la función calcular, ¿sí? Vamos a crear, vamos a recibir precio y le queremos hacer un recargo de precio y recargo. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, el caso práctico de que tenemos un e-commerce, una página de compra y venta como Mercado Libre. Ellos trabajan de esta forma. Yo fui a varias reuniones que se hacen de programadores y entre algunas de ellas estuvo Mercado Libre, y la forma que tienen de trabajar para calcular un precio es esta. Por ejemplo, calcular, por ejemplo, el precio es 100, el recargo es 10 y tenemos que var resultado va a ser igual a precio por recargo dividido 100, ¿sí? En la respuesta vamos a devolver el resultado y acá vamos a hacer un poco de magia para perdón, vamos a buscar este elemento, logo default. Necesito copiar esto, consola, me lo voy a dejar como un comentario, y van a ver algo ahora que todavía no lo van a entender, pero sí está bueno que lo vayan viendo. Perdón, se me abrió el mail, no sé por qué. Bien. Var, oh Dios santo, perdón. Var elemento va a ser igual a document. Esto es directamente trabajando sobre, desde JavaScript obtenemos un elemento de HTML para modificarlo. Punto get element by ID, el ID era el logo default, perdón, esto entre comillas, punto parent node punto remove child, ¿sí? Perdón, punto vamos a reemplazarlo por result res. Bien, no estoy seguro de que esto funcione, no. Replace HTML buscar alguna solución rápida. Bueno, vamos a ver si funciona. No. Dame un segundito más. Ah, tiene que ser código HTML, perdón. Dame un segundito. ¿Dónde estaba? Acá. Tenemos que, vamos a reemplazar punto, perdón, me olvidé, con mayúscula. Get element by ID. Denme un segundito que esto es un poco más complejo y no hace muy mucho que no lo hago.
Em, a ver, no, todavía no. Elemento.innerHTML. Ah, perdón, ya me acordé. Déjenme buscar a ver si el elemento tiene algo adentro. 10, perfecto. Bueno, déjenme... Vamos a hacer un poquito de magia negra. ¿Alguien me recuerda cómo se escribe white en inglés? ¿Sí? Ahí está. WHITE. Perfecto. Si ven acá arriba a la derecha, vamos a seguir con la función. Perdón, acá hay algo mal. Está mal hecho el cálculo. Vamos a necesitar hacer el precio por el recargo dividido 100 más el precio original, ¿sí? No sé si todos ven acá arriba lo que es el 10, es el elemento al cual estamos reemplazando, ¿sí? Esto les va a servir como caso práctico en un e-commerce o algo así, de que tienen que aplicar precios distintos para distintos productos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros cargamos 150, vamos a reemplazar ese texto y se va a cambiar a 165, ¿sí? Esta es la relación más directa que tienen en aplicarlo con HTML, ¿sí? Lo que hace es, calcula un precio más un recargo y devuelve en la respuesta el resultado del precio como con el cálculo y después lo reemplaza en HTML de esta forma, ¿sí? Este código no es necesario que lo entiendan, se lo explico rápido. Lo que hace es buscar en el documento de HTML un elemento que tenga el ID que coincida con esto y le reemplaza el HTML que tiene adentro, ¿sí? No hace más nada que eso. En este de HTML que reemplazamos creamos un div con el texto blanco y adentro como contenido de esta etiqueta le pusimos el resultado del cálculo. ¿Bien? Para eso sirven los callbacks. Pregunta, profe. Sí. ¿Es indiferente si se usa en inglés o en español en este tema del JavaScript? Porque por ahí en HTML era en inglés algunas cosas. Bien, lo que son funciones o nombres de variables propias, por ejemplo, nosotros podemos usar var número o var number, ¿sí? Eso es indistinto. Pero si tiene lo que son palabras reservadas como document, getElement, byId, inner.html, todas palabras reservadas, sí tienen que ser en el idioma en el que está hecho el lenguaje. Por ahí no sé inglés si es algún lenguaje medio perdido, pero JavaScript sí tiene la particularidad de que necesita que sea en inglés, por lo menos para las palabras reservadas, como function, por ejemplo. O sea, el tema es que, digamos, yo pensaba si sí o sí, si había alguna palabra en español por ahí, por ejemplo, que no te entienda, digamos, la función, por así decirlo. No. Lo que sean nombres de variables a los que vayamos a trabajar nosotros, por ejemplo, los parámetros, sería un caso de tu pregunta, pueden tener el nombre que sea necesario, el que querramos, A1, caja, el nombre del parámetro que nosotros querramos. Lo mismo con las variables o los nombres de las funciones. Lo que sí no va a funcionar es que si escribimos función y queremos definir una función saludar, esto nos va a dar un error, ¿sí?
porque función no es la palabra reservada de JavaScript, sino que es una que inventamos nosotros para el lenguaje. ¿Sí? Hernán, Sí, no me odies por lo que te voy a preguntar. no hay problema. Ahí vos podrías haber mostrado directamente la variable resultado. Sí, Entonces, directamente no acá entiendo. arriba. No, digo, a ver, vos podrías haber puesto, no sé, console log o el resultado que te va a recargar el 10%, digamos. Vos No decís, entiendo que, no entiendo para qué se agrega eso el callback. vos decís que podría haber hecho esto acá arriba. Suponete, yo digo, qué sé yo, resultado es igual a 10 más 20, mostrás 30, que es el valor del resultado, digamos. Perfecto, Entonces vos no decís entiendo. dame un segundo, vos decís reemplazar el Sí, elemento que está acá arriba, acá adentro. claro. Sí, está bien la pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, si estamos trabajando con elementos asíncronos, que dependan de una respuesta de una base de datos, de alguna API REST, Ah, de bien, algo de bien. alguien más, necesitamos que sea asíncrono porque si no se genera lo que es una condición de carrera, ya la vamos a ver más adelante, y puede Ah. que nos reemplace cualquier otro elemento de nuestra pantalla y no el que nosotros queremos. O ¿Sí? sea que el callback se usa para algo asíncrono. Exactamente, se usa cuando Ah, tenemos bien. asincronicidad en el código, como habíamos puesto acá, como decía acá, ya lo perdí, nos permite manipular datos de una manera estructurada y asíncrona. Esto quiere Ah, decir ahora sí, ahora entiendo, claro. que el código va a seguir corriendo, va a terminar de dibujar todo lo que tengo que hacer, y recién cuando obtenga la respuesta, por ejemplo, de alguna base de datos a la que hacemos la llamada, recién ahí se van a empezar a poner los precios, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Ahora sí le veo más sentido, digamos. Está Perfecto. bien. Está buena Sí. la duda porque puede que se lo haya aclarado a alguien más también. No sé si alguien queda con dudas todavía de lo que son los callbacks. No, y además pienso capaz, siguiendo lo mismo, o sea, es como que, por ejemplo, si la página tiene un montón de precios, o vos entras cuando compras un producto para que no esté, en vez de cargarse todo nuevo y que parezca el precio con final nuevo, directamente al ser asíncrono se carga directamente el precio nuevo. Exactamente, Claro, sí. perfecto. Bueno, por hoy, eso es todo el contenido que vamos a ver hoy. Estaría bueno que lo vuelvan a leer durante el fin de semana o más llegando a la próxima clase, para que no se vayan olvidando de todo lo que vimos hoy. Si bien no lo van a poder poner en práctica, sí que lo lean y que lo tengan bien afianzado el conocimiento, que lo tengan fresco para la próxima clase, que ya lo vamos a empezar a implementar, ¿sí? Buenísimo. Por hoy eso es todo. Que tengan un buen fin de y Gracias, vayan, igualmente. vayan practicando también si quieren Bootstrap y HTML para ir Dale, de teniendo 10. todo bien fijo. Genial. Bueno, gracias. Chao, Chao. Chao, gracias. chao. Gracias, buen fin de. Chao. Suerte. Nos vemos.